proteínas. Ayer terminamos de ver, más bien vimos el tema de hidratos de carbono. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el metabolismo de las proteínas desde su función hasta toda la parte metabólica. Entonces, más bien el tema es proteínas y metabolismo es el tema. Les debo la presentación de ayer. Denme chance en lo que les agrego por ahí algo que me faltaba y se la subo. Entonces, muy bien. Vamos a ver, ¿qué son las proteínas? Estefanía Martín, ¿me puedes ayudar a leer qué son las proteínas? Sí, doctora. ¿Qué son las proteínas? Grandes y complejas moléculas compuestas por aminoácidos, componentes esenciales de todas las células vivas, formadas de hidrógeno y oxígeno y contienen una forma especial de nitrógeno que el cuerpo puede utilizarlas fácilmente. Ok, gracias. Entonces, la diferencia de las proteínas con los hidratos de carbono y los lípidos es que contienen en especial nitrógeno, que eso es lo que las va a hacer especiales para que puedan hacer síntesis de proteínas y la creación de tejidos, a diferencia de los hidratos de carbono y los lípidos que no lo van a hacer. Toda proteína tiene una vida media determinada tras la cual se destruyen por diferentes tipos de mecanismos en los cuales intervienen enzimas proteolíticas. Entonces, una proteína al ser sintetizada por el mismo cuerpo o ser ingerida va a tener una vida media. Ejemplo, la vida media de la albúmina, que es la principal proteína plasmática, tiene más o menos 20-21 días de vida media. Posteriormente de estos días, pues se destruye esa proteína. Hay proteínas en forma de enzimas que funcionan en cuestión de segundos, en cuestiones de horas. Dice, por ejemplo, estas proteínas que forman la parte de la membrana celular tienen vida media de meses. Estas que son las proteínas integradoras, transportadoras, que están en la bicapa lipídica, mientras que aquellas que cumplen funciones de regularización o señalización tienen una vida media muy corta, de minutos u horas. Por ejemplo, enzimas, hormonas que hacen la acción y inmediatamente dejan de funcionar. ¿Cuál es la parte más fundamental de una proteína? Así como vimos ayer que la parte fundamental de un hidrato de carbono o su destino final es glucosa, todo va a dar a glucosa. Por aquí les puse la bibliografía del libro, que si gustan, no me acuerdo si en la plataforma lo tengo o se lo subo. Es el libro de Thompson, que viene muy fácil de entender, muy bien digerido. Entonces, tenemos que los componentes básicos de una proteína son los aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Es una molécula que contiene nitrógeno, que es la diferencia con los hidratos de carbono y con los lípidos, que ellos van a tener carbono, oxígeno, hidrógeno, pero la diferencia en una proteína es este grupo que ustedes ven aquí, que es el grupo amino, de aquí. Este grupo amino contiene como molécula central un nitrógeno y se va a combinar para formar proteínas. El mismo cuerpo se encarga de fabricar proteínas o aminoácidos que se les llaman no esenciales. Lo único que busca es moléculas que tengan un grupo R, que estas moléculas a veces vienen de los hidratos de carbono, y un grupo ácido, que sería quien viene a veces por la degradación de alguno de los lípidos, que es este de acá. Y pueden formar en diferentes estructuras, donde se vaya a pegar el grupo amino. Por ejemplo, esta es la glicina, leucina y ácido aspartico. La diferencia es el grupo ácido o el cadena R que toman. Esa es la única diferencia. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, doctora. Ok. Entonces, hay conocidos 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales y 11 no esenciales. ¿Alguien me quiere decir qué quiere decir la palabra esencial? ¿El cuerpo no lo puede producir y lo tiene que consumir?
Exactamente, el cuerpo lo necesita, no lo produce, es esencial, por lo tanto se debe de consumir. ¿Cuáles son estos aminoácidos? Tienen aquí en la tabla todos los nombres, no voy a hacer que se los aprendan. Estos aminoácidos deben consumirse de la dieta: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, que los podemos encontrar en las leguminosas, cereales, fenilalanina, trionina, triptófano, también se encuentra en cereales, y la valina. Estos van a ser consumidos a fuerza por la dieta. Los no esenciales tenemos que estos aminoácidos pueden ser fabricados por el mismo cuerpo. El cuerpo encuentra cadenas carbonadas, que son estas, y grupos R que van quedando de otros nutrimentos como hidratos de carbono, lípidos, y lo único que hacen al pegar el grupo amino van a formar diferentes aminoácidos: alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina y serina, y tirosina. Van a ser algunos de los aminoácidos que el mismo cuerpo se encarga de sintetizarlos. Dice, lo sintetiza a partir de productos intermediarios del ciclo de Krebs y otras vías metabólicas. Van quedando esas como moléculas, yo les llamo moléculas reciclables, que puedes hacer otro producto a partir de algo reciclado. Entonces, aquí tenemos cómo va a pasar cómo hace esta función. Los aminoácidos no esenciales se van a formar a través de una reacción bioquímica que se llama transaminación. Es decir, que va a transferirse, o va a haber la transferencia de un grupo amino, y al encontrar este grupo amino, lo va a transferir a una molécula que va quedado reciclada y va a formar un nuevo aminoácido. Por ejemplo, dice, la valina sufrió una desaminación, quitó este grupo y lo transaminó, lo transfirió a una cadena carbonada y va a formar glicina. Se fabrican aminoácidos esenciales transfiriendo el grupo amino de un aminoácido esencial a un grupo ácido diferente o un grupo R. Entonces, la valina la comieron de la dieta, soltó, transfirió ese grupo amino, y al encontrar una cadena reciclada, pues va a formar un aminoácido. Dice, los grupos ácidos y grupos R pueden ser donados por aminoácidos o productos de descomposición de hidratos de carbono o grasas. Entonces, es así como nuestro cuerpo puede crear estos no esenciales. Esta lista de acá, 11 no esenciales, 9 esenciales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. ¿Me puede ayudar a leerla, por favor, Adrián Vázquez? ¿Qué es un enlace peptídico? Sí, dice enlace peptídico. Tipo único de enlace químico en el que el grupo amino del aminoácido se une a un grupo ácido de otro para fabricar dipéptidos y todas las moléculas peptídicas mayores. Dipéptido, 2 aminoácidos. Tripéptido, 3 aminoácidos. Oligopéptido, cadena de 4 a 9 aminoácidos. Polipéptido, unión de 10 o más aminoácidos. Gracias. Entonces, ¿qué es un enlace peptídico? Es la unión de 2 o más aminoácidos. Dice, 2 aminoácidos se unen para formar un dipéptido. Las proteínas se forman mediante combinación de múltiples aminoácidos. Entonces, los polipéptidos son una cadena de varios aminoácidos que se van uniendo. Entonces, aquí vemos 1, 2, hay un enlace de puente de agua y hace un dipéptido. Y pueden hacer en diferentes, de 3, de 4 a 9 o más de 10. ¿Y cómo se van a ir formando estos péptidos? Van a dar estructuras a las proteínas. Por ejemplo, esta es una estructura primaria, viene lisina, leucina, valina, serina, glicina. Entonces, esta es una estructura primaria. Tenemos una secundaria que sería como la combinación de 2, como si fuera el ADN, una doble hélice. Terciaria tiene moléculas o péptidos en 3D, y una cuaternaria que son, digamos, en cuarta dimensión, dependiendo cómo se van juntando y a dónde van. Por ejemplo, esta es la actina G, es una de las proteínas de las fibras musculares.
Entonces, dependiendo cómo se van a unir. Por ejemplo, la insulina también es una mezcla o es una unión de varios aminoácidos. Entonces, aquí nada más las pueden ver cómo se van a estructurar y dependiendo a dónde van a ir. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? ¿Para qué me sirven las proteínas? Vimos ayer en los hidratos de carbono, una, son la principal fuente de energía, dos, ayudan a ahorrar proteína y tres, ayudan a regular el metabolismo de los lípidos, perdón, o de las grasas. ¿Qué van a hacer específicamente la función? ¿Cuál es su función específica? ¿Me puede decir Luis Fernando Huerta? Bueno, la primera es las proteínas contribuyen al crecimiento, reparación y mantenimiento de las células. La segunda es las proteínas actúan como enzimas y hormonas. La tercera es las proteínas ayudan a mantener el equilibrio de los electrolitos y fluidos. La siguiente es las proteínas ayudan a mantener el equilibrio ácido básico. La siguiente es las proteínas ayudan a mantener un sistema inmunológico fuerte. La siguiente es las proteínas son una fuente energética y la última es las proteínas intervienen en el transporte y almacenamiento de nutrientes. Gracias. Entonces, si se fijan, su principal función va a ser el que sirven para construir y reparar tejidos musculares. Veíamos que no son una fuente de energía principal, pueden aportar energía sí, en dado caso que llega a faltar los hidratos de carbono, pero la energía que ellas ocupan son específicamente para el crecimiento, reparación y mantenimiento de las células. Si se fijan, forma enzimas, hormonas, equilibrio electrolítico y de fluidos, que este es súper importante. Equilibrio ácido básico, hay el sistema inmunológico y todas las proteínas de transporte. Entonces, una de sus funciones principales para la nutrición, lo que tiene impacto, es en cuestión del control de los fluidos. Entonces, vamos a ver, nada más déjenme quitar los apuntadores. Ahí está. Se quita la barra de herramientas. Entonces, vamos a ver qué hacen las proteínas en la cuestión del control de los líquidos. Van a traer fluidos y hay algo bien importante para nosotros. Las proteínas del torrente sanguíneo, en específico, que es la albúmina, en la sangre y en los espacios colindantes a las células trabajan en conjunto para mantener el equilibrio de los fluidos y la presión sanguínea. ¿Qué es lo que hacen? Esta presión oncótica ayuda a que el líquido se mantenga dentro de los vasos sanguíneos. En el momento en que baja la proteína, que es la albúmina, en padecimientos como desnutrición, problemas hepáticos o enfermedades hepáticas, al estar baja esta albúmina hace que el líquido salga del vaso sanguíneo y por lo tanto puede causar edema. Por eso es una de las proteínas con gran importancia en el control de líquidos. Nosotros cuando encontramos albúmina baja en alguno de los tipos de desnutrición grave como es el kwashiorkor, aquí entonces podemos ver que el paciente con kwashiorkor regularmente va a tener edema, que es uno de sus signos clínicos característicos y de diagnóstico. Entonces, vean la importancia que tienen las proteínas y más en la cuestión de la desnutrición. Entonces, específicamente albúmina, y déjenme se las pongo ahí. Proteínas del torrente sanguíneo, que sería albúmina. Entonces, no solamente van a hacer construcción de tejidos, como mantienen también los líquidos. Albúmina. Ahí está. Y es bien importante, me voy a regresar a la diapo de las estructuras de las proteínas, ahí están. Entonces, una proteína, si se fijan, puede tener una estructura primaria hasta la cuaternaria, pero ¿cómo van a llegar a separar esos aminoácidos? Finalmente, lo que quiere el tracto digestivo es quedarse únicamente con los aminoácidos solos para que se puedan absorber en las vellosidades intestinales. Entonces, sufren un proceso que se llama desnaturalización de proteínas. ¿Qué es la desnaturalización de proteínas? Lupita Piñón, ¿me puedes ayudar?
por ahí vi. Sí, proceso por el cual que las proteínas se despliegan y pierden su forma y función cuando son expuestas al calor, ácidos, bases, metales pesados, alcohol y otras sustancias perjudiciales. La desnaturalización no afecta a la estructura primaria de las proteínas. Durante el proceso digestivo permite la descomposición en aminoácidos y la absorción. Ok, ahí les doy un ejemplo muy fácil. Si ustedes quisieran hacer algún suéter o alguna bufanda, no ahorita que hace calor, pero ya la van haciendo para cuando llegue Navidad o el Día del Padre, te van a apresurar a tejer algo por el domingo. Si ustedes tienen una bola de estambre, está toda enrollada, ¿no? Enroscada. Entonces, si ustedes quisieran tejer, pues necesitan irla desdoblando para que aprovechen el estambre, si no, ¿cómo le van a hacer? Lo mismo pasa en el cuerpo. Nosotros cuando comemos proteínas, ya sea lo que queremos es que lleguen a una estructura primaria, que la bolita de aminoácidos se vaya rompiendo, como vimos ayer el glucógeno, que necesita soltar cada bolita que es una glucosa para regularizar la glucosa en sangre. Entonces, este proceso, el que las proteínas se despliegan, si es una estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, pierden su forma original y su función cuando son expuestas al calor, a cambios de pH como ácido o básico, metales pesados, alcohol y otras sustancias perjudiciales. Entonces, dice, durante el proceso digestivo, y déjenme se les pongo en negrito, creo que ahora me salió muy grande la letra de las diapositivas, ahí para que vean bien. Entonces, tenemos que, dice, durante la digestión, permite la descomposición en aminoácidos y absorción. Ahorita vamos a ver cómo es que entran en el sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, mucho mito de los que tienen las personas o los deportistas es consumir el huevo crudo. Echan el huevo crudo a la licuadora. Sí hay un trabajo mecánico en la licuadora, pero es muy corto el tiempo. Si tú siguieras batiendo, mezclando, pues tampoco puedes dejar la licuadora todo el tiempo prendida, pudieras llegar a desnaturalizar, pero para que una proteína del huevo sea más efectiva, sea más aprovechable, tiene que estar cocida o calentada con el calor. Además de que también, si está cruda, echan el huevo crudo ahí al licuado, tiene riesgo de salmonelosis. Entonces, con el calor puedo matar la salmonela y además ayudo a una mejor desnaturalización de la proteína. Por eso, ese huevo que le echan al licuado o los deportistas, pues de nada les va a servir y nada más puede ser que se vayan a enfermar si les sirve va a tardar mucho más tiempo, no va a ser tan aprovechable y dos, les puede dar salmonelosis. Y una salmonelosis pues puede ser hasta riesgo de hospitalización. ¿Hasta aquí alguna duda? Estas las voy a poner mejor más adelantito. No, maestra. Ok, estas las voy a poner un poco más adelante. Me voy a ir directamente a la digestión. Okay. Entonces, una vez que yo ya me comí la proteína, ahora, ¿qué va a pasar? Ayer vimos muy breve todo el sistema digestivo o el proceso digestivo de los hidratos de carbono. ¿Qué va a pasar acá? La digestión y la absorción de las proteínas, a diferencia de los hidratos de carbono que viajaban desde la boca, pasan por estómago, tienen nula reacción o poca reacción en el estómago por el pH ácido y seguían viajando al intestino, donde aquí encontrábamos las secreciones del páncreas, del propio intestino. Aquí, ¿qué va a pasar? Parte significativa de las proteínas tiene un lugar importante de la digestión en el estómago. ¿Por qué? Para desnaturalizar a las proteínas, a los oligopéptidos, polipéptidos, necesitan de esta acidez. ¿Quién va a tener esta acidez? El estómago. El pH tan bajo que tiene, el ácido clorhídrico 1.5, 2 puntos, y el pepsinógeno, la enzima pepsina, en cuanto empiezan a llegar los polipéptidos aquí, los van a empezar a romper, o los dipéptidos, como sea. ¿Quién va a secretar estas sustancias? La mucosa gástrica, o las glándulas gástricas del revestimiento del estómago, tiene dos tipos de células.
Las células parietales secretan el ácido clorhídrico y las células principales el pepsinógeno. Y además la mucosa gástrica secreta gastrina. Entonces, en cuanto empieza a haber esta secreción, los péptidos se fueron rompiendo. Si eran tripéptidos, se rompieron tal vez en 2, y uno quedó libre. O si son más de 4, 2 y 2. O sea, se rompen en diferentes formas, no hay como una regla. Entonces, y esto tarda tiempo. Una digestión de una proteína en lo que el estómago va haciendo esta función puede tardar desde 1 hora hasta 2 horas. A diferencia de un hidrato de carbono que yo les decía ayer, que en 15 minutos, media hora tenías glucosa en sangre, esto debido por su fácil digestión, que era lo que utilizaban los maratonistas. Un maratonista, no lo pongan a comer proteínas antes de la competición, porque acuérdense que también hay una circulación más lenta en toda la parte mesentérica por la cuestión de la digestión, y también circula la sangre cargada de nutrimentos y lo que vaya llegando a proteínas más lenta, que es el efecto famoso mal del puerco, o el efecto postpandrial, que hace que circule más lenta la sangre a las partes periféricas, una de ellas es el cerebro, por eso da sueño. Hay gente que le pasa un poco más que otras. Entonces, la proteína la utilizamos nosotros muchos, la parte de la nutrición y guías de práctica clínica de obesidad nos dan muy buena efectividad, que las dietas altas en proteína van a causar mayor saciedad. ¿Por qué? Porque tardan más tiempo en el estómago, y recuerden que si el estómago hay contenido, la hormona que está aquí, que es la grelina, no estimula hambre porque hay trabajo. Si no hubiera contenido gástrico, empiezan movimientos peristálticos, la grelina manda señales al cerebro, el hipotálamo, y dice, ¿sabes qué? Hay hambre, entonces empiezas a estimular el centro del hambre. ¿Hasta aquí alguna duda? No, porque ya luego me apasiono y me voy a veces un poquito rápido. Entonces, dice el pH bajo, recuerden que el bicarbonato que producen los jugos pancreáticos neutralizan el quimo que venía del estómago, y estos péptidos sí van a seguir funcionando, tienen una mejor desnaturalización en pH ácido, pero al llegar acá, la mucosa gástrica va a tener proteasas, y el conducto pancreático va a mandar también proteasas. Algunas de ellas son la carboxipeptidasa, proteasa. Entonces van a terminar de romper esos péptidos que estaban en el estómago, que venían del estómago, perdón, y cuando ya sueltan cada una de las bolitas de aminoácidos, cuando ya está una estructura lineal primaria, empieza a terminar de romper, ahora sí esos aminoácidos se van a absorber en la vellosidad intestinal, donde principalmente en el yeyuno. El yeyuno es la mayor zona de absorción de todo el intestino. De las 3 partes es donde más se va a absorber. Entonces, aquí les hago un recuento. En el estómago está la gastrina, que tiene células parietales que secretan el ácido clorhídrico, las células principales, el pepsinógeno, y en conjunto, si llega por acá un péptido en presencia de pH ácido y el pepsinógeno más la enzima activa pepsina, pues si se fijan va a romper en cantidades más pequeñas, tal vez no del mismo tamaño, pero aquí queda una parte y acá soltó el grupo amino o quedó otra parte. Aquí les dejo un resumen que viene también en el libro de la digestión de las proteínas, nada más que cuando llegan al intestino delgado y se absorben en las vellosidades, recuerden que todo va a la circulación sanguínea de la vellosidad y pasa por la vena porta al hígado. ¿Qué va a hacer el hígado? El hígado, los aminoácidos son transportados al hígado por vena porta y en el hígado se convierten en glucosa o grasa. Entonces, ayer veíamos una ruta que se llama gluconeogénesis, nacimiento de nueva glucosa a partir de algo que no es carbohidrato. ¿Quién lo iba a hacer? El glicerol, el lactato y un aminoácido no esencial que es la alanina. U otros también pueden hacer glucogénesis, ahorita te los voy a poner, gluconeogénesis,
y se forman y se combinan para formar nuevas proteínas. Entonces puede ser que aquí empiece a haber síntesis de nuevos aminoácidos, se creen aminoácidos no esenciales, o se usan como energía o se liberan al torrente sanguíneo y son enviados a las células cuando sea necesario. El hígado va a guardar, así como guarda glucógeno, tiene un pool también de aminoácidos que los va a utilizar dependiendo para qué. O hago glucosa nueva, ya sé que pasó el ayuno, ya van más de 8 horas, la persona no ha nada, entonces esos aminoácidos, principalmente alanina, empiezan a formar glucosa. Empieza a haber un rompimiento del triglicérido en el tejido adiposo, liberan triglicéridos y liberan glicerol. El glicerol se va a formar glucosa. Eso lo vamos a ver en el tema de inanición, de desnutrición. Voy a repasar un poquito todas las rutas. Y los ácidos grasos se van a la beta-oxidación. Excesiva beta-oxidación crea cuerpos cetónicos, que es cuando viene la cetogénesis. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿A dónde se van los aminoácidos después de haberlos ingerido? La glutamina, o de haberlos ingerido o de haberlos producido. La glutamina y la asparagina se van a intestino y riñón. La glutamina es el principal alimento para el intestino. Es su principal, y puede ser que les pregunte esto en las preguntas del examen. O sea, recuerden que hay se mandan las preguntas. Entonces, glutamina, intestino, y específicamente es el alimento del enterocito, que en muchas de las patologías intestinales nos ayuda este aminoácido, que el cuerpo lo produce, pero lo damos extra, lo ingerimos en la dieta para ayudar a reponer esa parte intestinal o esa célula intestinal. Los aminoácidos de cadena ramificada se van a ir al músculo y al cerebro, y la mayor parte de los aminoácidos se van al hígado, en donde se van a almacenar, van a hacer energía, van a formar glucosa, van a formar grasa, depende qué quieran hacer. Entonces, aquí esto es bien importante, saber a dónde se van esos aminoácidos una vez que ya fueron digeridos. Ok, entonces, ¿cómo hacemos este pool de aminoácidos en el hígado? Tenemos una fuente exógena, algo exógeno es que viene de afuera, entonces tenemos aproximadamente 70 gramos al día, es lo que consumimos de proteínas de la dieta. Puede ser que comas más. Esto lo hacen en promedio de un kilo, un peso estándar, perdón, de una persona es de 70 kilos, y 1 gramo de proteína por cada kilo de peso serían 70 gramos. Esto es aprox. Y fuentes endógenas, quiere decir proteína que el mismo cuerpo sintetiza y las almacena en los tejidos, que serían 140 gramos al día, lo doble. Entonces, las fuentes exógenas, si yo las como de la dieta, tienen que pasar por el proceso de digestión-absorción y llegan al destino final almacenado de aminoácidos. Y la degradación de la proteína tisular también llego al pool de aminoácidos, y una vez que están ahí ocurren dos reacciones: transaminación y desaminación, es decir, transferencia del grupo amino o quitan el grupo amino para crear nuevos compuestos. Si yo transfiero el grupo amino, hay una degradación, quedan los alfa-cetoácidos y el amoníaco, que es el desecho de las proteínas que luego se van a ir a formar urea. De la urea se desecha a través de la orina. Y si yo estoy aprovechando las fuentes endógenas, es decir, la proteína tisular, se degradó, se desaminó, es decir, todo el grupo amino, ocurre biosíntesis y las proteínas van a formar aminoácidos no esenciales, es decir, quitan grupo amino, encuentran un grupo amino de por allá y van a construir no esenciales, constituyentes nitrogenados no proteicos, como son las purinas, pirimidinas, porfirinas y ácidos biliares. Entonces, es así como llega al destino final de los aminoácidos. Entonces, en el caso de los hidratos de carbono, los tenemos que consumir para ir haciendo el pool de glucógeno.
Les decía, si se agota el glucógeno, principalmente hepático, echamos a andar ruta metabólica, gluconeogénesis y empezamos a gastar proteína de músculo, que en ayuno muy prolongado es lo que pasa, por eso la persona baja de peso y empieza a utilizar tejido adiposo. Entonces, esto lo voy a repetir, les digo, en el tema de desnutrición. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Estrella, ayúdame. Estos aminoácidos, ¿qué van a hacer? Una vez que ya entraron por ahí, ¿van a hacer alguna de las funciones? Sí, se subdividen en cetogénicos que dan origen a acetil-CoA y acetoacetil-CoA, en glucogénicos que dan origen a glucosa por medio de oxalacetato y piruvato, y estrictamente acetogénicos que dan origen a acetoacetil-CoA o acetil-CoA, lisina y leucina. Gracias. Entonces, hay algunos aminoácidos que van a formar exceso de acetilcoenzima y producción excesiva de acetilcoenzima va a formar cuerpos cetónicos. Tanto lo hace la grasa como aminoácidos cetogénicos, que es cuando una persona ya llega a la cetosis o a la cetoacidosis. Otros se van a formar glucosa y otros completamente son acetogénicos, que dan estrictamente origen a acetoacetilcoenzima. Aquí se los presento. ¿Quién va a formar glucosa? ¿Quién forma ácidos grasos? ¿Y quién forma cuerpos cetónicos? Aquí tienen la lista. Entonces, no se preocupen, no se van a morir tan pronto si dejan de comer, porque van a empezar a crear glucosa a partir de aminoácidos, sobre todo si no los consumiste como los esenciales, pues los que vas a producir del mismo cuerpo como la alanina, que es el principal, y otros que van a ser cuerpos cetónicos y ácidos grasos, isoleucina, lisina, fenilalanina, triptófano y tirosina, ya sea que te los comas o ya sea que te los produzca el cuerpo. Y una cosa que yo no sabía, y ya después cuando vi esto lo entendí, tomé un curso de conteo de hidratos de carbono y control de diabetes, y la ponente nos explicaba que una dieta muy alta en proteína también puede llegar a elevar la glucosa en sangre, porque sí, el tratamiento de la diabetes es bajar la cantidad de hidratos de carbono y subir la cantidad de proteínas, pero a veces quieren comer una cantidad exorbitante de proteínas. Entonces decía ella, aguas, porque hay aminoácidos que son consumidos por la dieta, como triptófano, tronina, tirosina, que producen glucosa. Entonces, si yo estoy comiendo un exceso de proteína en la dieta, pues puedo hacer gluconeogénesis y tengo un paciente con glucosas elevadas. Entonces, hay que saber moderar, hay que saber calcular o tener los porcentajes adecuados para no tampoco excederse de la dieta. ¿Qué es lo que puede pasar también con una dieta cetogénica? Este exceso de proteína crea cuerpos cetónicos, proteína y grasa. Y como el cuerpo está perdiendo peso muy rápido a partir también de grasa, que haces ácidos grasos libres y se van a la beta oxidación excesiva, crean acetilcoenzima excesiva, crean cuerpos cetónicos. Entonces, aguas con el exceso de estas dietas. Esas dietas son hechas especiales para ciertos padecimientos como la dieta cetogénica. Se ha visto buenos resultados en la dieta cetogénica porque baja las convulsiones, pero no a largos periodos. Otra, también tener cuidado en la cuestión de que pues una persona igual que si la utiliza en la dieta cetogénica para bajar los episodios de epilepsia, pero pueden llegar a tener una cetoacidosis. Y se utilizan para casos extremos de obesidad donde el tratamiento convencional no funciona y el paciente tiene comorbilidades, tiene que bajar rápido de peso, pero también agua, si tiene una comorbilidad acompañada como diabetes o dislipidemia y yo hago una dieta cetogénica por largo tiempo, pues de todos modos voy a estimular a la producción de glucosa y de cuerpos cetónicos. Entonces, son de corto tiempo, 1 o 2 meses. El punto es hacer el cambio del estilo de vida. ¿De qué sirve que el paciente baje rápido de peso si es adicto a los carbohidratos y en el momento en que los va a volver a poner en la dieta, pues va a subir mucho de peso? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ok, perfecto.
¿Cuáles son sus rutas metabólicas? La transaminación, proteólisis, desaminación, ciclo de la urea, biosíntesis de los aminoácidos no esenciales y el ciclo de la alanina. Son algunos de sus rutas metabólicas. La presentación sí se las voy a pasar, sí se las voy a pasar, chicos. Nada más, ahorita que termine, tanto la de hidratos de carbono como esta se la subo en la plataforma y ya la pueden descargar de ahí. Entonces, vámonos con la primera, que es proteólisis. ¿Qué pasa con la proteólisis? Proteólisis es muy fácil, son las proteínas que se ingieren por la dieta, es su descomposición en aminoácidos sencillos, que era lo que les explicaba, llegan al estómago, el ácido clorhídrico ayuda a romper esos péptidos, además de la pepsina. Enzimas, aquí es con Z, no sé, lo encontré de imagen, qué mala ortografía, no creo que es mío. Enzimas hacen que, como la pepsina, rompen la proteína y la liberan en aminoácidos más sencillos en el intestino, que van a llegar por la vena porta al hígado. Entonces, eso es proteólisis. Lisis, rompimiento, y eso es a través del sistema digestivo. No tiene mayor show. Una vez que los aminoácidos ya fueron digeridos, pues se van a formar tejidos, hacen hormonas, enzimas o hormonas, sufren una reacción de desaminación, los desechos van a formar urea y ácido úrico, o hay otros aminoácidos de los tejidos sintetizados, que sería aquí la biosíntesis de los aminoácidos no esenciales, los que el mismo cuerpo produce. Si se corta la sesión en casi 2 minutos, recuerden volver a entrar con el mismo link. Ok, entonces aquí dice el intercambio de aminoácidos entre los diferentes órganos. El organismo, posee mecanismos activos para captar o donar aminoácidos en condiciones metabólicas. Entonces, el hígado dice, ¿sabes qué? Yo soy el mayor accionista, yo soy el que más dinero tengo que tener porque son mis acciones mayores. Un 60% se van esos aminoácidos. El resto a músculo, a riñón, específicamente también glutamina, y el cerebro también va a tener aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, ahí se van a distribuir. Dice, el hígado puede convertir en distintas proteínas o ser liberadas al torrente sanguíneo para ser absorbidos por otras células para sus funciones exclusivas de construcción y reparación. En caso de que el torrente sanguíneo vea, o el músculo, que hace falta aminoácidos, el hígado dice, bueno, te comparto un poquito de mis acciones, o te presto dinero de mis acciones. Si se consume proteínas en exceso, algunas de ellas pueden utilizarse para producir energía o transformarse en ácidos grasos que se almacenan en triglicéridos. Entonces, aguas también con una dieta muy alta en proteína. Tanto puede crear glucosas, puede crear ácidos grasos que se van a quedar como triglicérido en el tejido adiposo, y además empezar a aumentar hipertrigliceridemia en el hígado y hacer hígado graso. Entonces, todo en exceso es malo, hasta el agua, porque te puedes ahogar. Entonces, grupo amino, por aquí el apuntador, es déjenme quitar las barras de herramientas acá, eliminación de un grupo amino de un aminoácido. Aquí está el aminoácido, se le va a quitar se va a ir por allá, o nitrógeno, y deja el esqueleto de carbono, que se llama cetoácido, que puede ser usado para la producción de energía. Pueden ir ahí en alguna ruta metabólica para producir energía. Dice, el proceso de desaminación, los aminoácidos se desaminan cuando se elimina el grupo amino, y la estructura resultante se conoce como alfa-cetoácido o cetoácido o esqueleto de carbono. Su producto final de la desaminación es el amoníaco. Al soltar este grupo amino, se va a hidrogenar NH4 formando amoníaco. Este amoníaco se va a ir al ciclo de la urea, porque si el amoníaco por sí solo es tóxico, necesita convertirse a urea para que se pueda desechar. Derivado del grupo amino, el esqueleto de carbono restante a menudo se llama cetoácido. Entonces, ¿qué va a pasar con el cetoácido? Okay. El grupo amino que quedó ahí
o encontró una cadena reciclada y formó un aminoácido no esencial, o se va a ir a formar amoníaco y nitrógeno, que diga urea, perdón. Entonces, los esqueletos que quedaron por ahí se pueden meter a formar piruvato. Recuerden que el piruvato es el antecesor de la acetilcoenzima, que es la acetilcoenzima es la enzima que va a echar en andar el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, estos ácidos esqueletos de carbono se van a ir a formar energía o ácido oxalacético, que también es una ruta hermana del ciclo de la urea. ¿Cómo pasa esto? Un segundito. Dice, es la extracción de energía a partir de aminoácidos. ¿En qué situaciones va a pasar? Les digo, la proteína es exclusiva para formar, reparar tejidos y la energía que aporta es para hacer esa función. Pero si hay situaciones extremas de ayuno o dieta, el cuerpo tiene que recurrir a sus propios tejidos para producir energía, incluido las proteínas. Entonces, estos esqueletos de carbono se pueden transformar en piruvato, que es proveniente de los esqueletos de carbono de los aminoácidos gluconeogénicos, que después se pueden sintetizar, a glucosa, gluconeogénesis, o transformarse en acetilcoenzima para el ciclo de Krebs. Principalmente aminoácidos gluconeogénicos son alanina y glutamina. Lo que vean en las presentaciones en negrito o rojo pueden ser cosas que yo le mando al doctor para preguntar en el examen. Otros, glicina, serina, cisteína y triptófano. Alanina y glutamina van a tener mucha importancia en la nutrición en paciente crítico, porque como en situaciones de ayuno o estrés metabólico se desgastan más, por esto también podemos encontrar a veces hiperglucemia en los estados, en la respuesta inflamatoria sistémica o al trauma, debido a que echan a andar muchas de las rutas metabólicas. Y una de la terapia que nos funciona para revertir este proceso es que no se empiecen a ir a hacer glucosa ni que se empiecen a desgastar de músculo, es aportarlos en la dieta, suplementar alanina y glutamina, que además son inmunonutrientes, que también van a reforzar el sistema inmunológico. La más importante es alanina y glutamina. Alanina va a alimentar músculo, glutamina, intestino y riñón. Y pueden formar acetilcoenzima, dice, provenientes de los esqueletos de carbono de los aminoácidos cetogénicos, que son degradados directamente a acetilcoenzima para introducirse en el ciclo de Krebs o utilizarse en la síntesis de los ácidos grasos. Tenemos algunos aminoácidos totalmente cetogénicos como leucina y lisina. Glucogénicos por excelencia, alanina, glutamina y otros, que no voy a preguntar. Y cetogénicos son leucina y lisina. Por si alguien tiene apuntes por ahí, por si alguien quiere puntualizar. Y era lo que les decía, si hay una desaminación, este grupo amino se va a ir a formar urea y las cadenas carbonadas se pueden ir a formar ácidos grasos o glucosa. Por ahí falta una flechita donde diga glucosa. Y casi para terminar, el ciclo de la urea. ¿Cómo es que se forma la urea? ¿Me puedes ayudar, por favor, Adela Arévalo? ¿El amoníaco? Sí, doctora. El amoníaco se forma en la desaminación oxidativa del glutamato. Es tóxico para la célula, para el sistema nervioso central, produciendo temblor, visión borrosa y en los casos más graves, coma y muerte. Una concentración de 5 miligramos por 100 mililitros de sangre es tóxica para los seres humanos. ¿Me sigo? Sí, por favor. El hígado transforma este amoníaco a urea por medio de una serie de reacciones clínicas llamadas ciclo de la urea o ciclo de Krebs para ornitina. Ajá. En el hombre, entre 80 y 90% del nitrógeno es eliminado como urea. Gracias. Entonces, la proteína que va siendo consumida se va de 80 a 90% en forma de nitrógeno hacia la urea. Este ciclo se llama urea o ciclo de Krebs para la ornitina. Entonces,
No hay mucho show, no se los puse aquí, no lo voy a preguntar. Entonces, y por último, de las rutas metabólicas, la biosíntesis de los aminoácidos no esenciales. Dice, el cuerpo humano es capaz de sintetizar 11 aminoácidos no esenciales. El cuerpo forma esqueleto de carbono de los aminoácidos no esenciales a partir de metabolitos derivados de grasa o hidrato. Esas cadenas carbonadas que encontraron, que sería como el cetoácido B, el aminoácido B, acá el cetoácido B, dice la transaminación y síntesis de aminoácidos no esenciales. El grupo amino del aminoácido A transfiere al cetoácido B, acá está, el grupo amino lo va a transferir para que la cadena carbonada que encuentre aquí forme un nuevo aminoácido. La síntesis de aminoácidos no esenciales se produce solo cuando el cuerpo tiene suficiente energía y nitrógeno para completar los pasos anabólicos necesarios. Entonces puede ser que esto de aquí lo llegue a preguntar. Síntesis de aminoácidos no esenciales ocurre cuando el cuerpo tiene suficiente energía y nitrógeno, al revés de lo que veíamos de la desaminación, que la desaminación ocurría porque faltaba energía en situaciones de ayuno o dieta. Entonces, tiene que quitar ese grupo amino porque necesita formar glucosa nueva, formar cuerpos cetónicos, y es cuando un paciente tiene hiperglucemias, entra en cetosis, complicaciones, acidosis metabólica. Y un ejemplo de él es la alanina. Dice, la alanina, hay dos vías principales de la producción de la alanina muscular. Directamente de la degradación de proteínas, o es una vía de transaminación del piruvato por la alanina transaminasa ALT. Entonces puede formar, como aquí dice, alanina formó a partir del glutamato, más piruvato forma alanina y alfa-ketoglutarato. Esto no lo voy a preguntar, nada más es para como un ejemplo de cómo se puede formar alanina a partir de otro. Y por ahí lo vemos, dice el transporte de amoníaco al hígado. Si se formó amoníaco, se transforma en urea y esta urea se va a desechar por el riñón. El músculo puede aportar glutamina y alanina, que finalmente estos dos aminoácidos principales van a ser gluconeogénicos y también se pueden desechar en forma de urea. Estos son los principales. Y por ahí yo les puse dos imágenes de un libro que se llama Lo esencial del metabolismo, así se llama el libro. Déjenme sacar nada más el apuntador. Dice, proteínas de la dieta, péptidos, pasan el sistema digestivo. En el intestino delgado terminan de romperse con la quimiotripsina y tripsina. Estos aminoácidos atraviesan la célula epitelial o la vellosidad. Estos aminoácidos, como la alanina, unos van a formar amoníaco, otros como la alanina, se va al hígado, en donde el hígado dice, bueno, si yo no lo ocupo, va y se almacena en la proteína del músculo, o sea, perdón, se almacena en forma de proteína muscular. También esta alanina, dice, si hay proteínas extras, hay un pool de aminoácidos y aquí hay un recambio, fíjense. Estos aminoácidos pueden hacer transaminación, quitar el grupo amino, formar otros como el glutamato, formar ciclo de la urea cuando son desechados, si no por acá pueden hacer desaminación y la urea se va a secretar finalmente por la orina, que es donde podemos a veces medir proteínas en la orina cuando son de manera excesivas, pues hay un problema renal por ahí. Y aquí dice otra reacción que se los puse aquí, del piruvato, el ciclo de la alanina, nada más se los puse aquí como idea. Y para terminar, 1 gramo de proteína genera 4 kilocalorías, al igual que los hidratos de carbono, 1 gramo genera 4. Seguro estas preguntas se las voy a pasar al doctor. 1 gramo de hidratos de carbono 4, 1 gramo de proteínas 4 y le adelanto los lípidos 1 gramo, 9 kilocalorías. En el tema de energía ahí venían. ¿Cuánto necesitamos de la dieta? Considerando que el aporte calórico es adecuado sobre la base de edad, sexo, actividad física, que es lo que vimos que de la energía
cómo calculan ustedes la energía, en base a qué edad, género masculino, femenino y qué actividad física, se considera que aportemos de 10 a 15% del total de las calorías en nuestra dieta en forma de proteínas. Y específicamente la proteína, a diferencia de los hidratos de carbono y lípidos, tenemos que asegurar que la proteína sea por kilo de peso. Es decir, en personas adultas normales, 0.8 gramos de proteína por kilo de peso es lo convencional. Para personas de deportes de resistencia 1.6, regularmente utilizamos 1 gramo de proteína por kilo de peso. 0.8 a veces nos quedamos como muy cortitos. Si hay un deporte de resistencia, puede ser hasta 1.6 gramos por duración del ejercicio y del estado de entrenamiento del individuo. En entrenamientos de mayor fuerza podemos dar hasta 2 gramos, 1.7 a 2, y más de 2 gramos hay una oxidación proteica y no hay mayor síntesis de proteína. No van a ser aminoácidos no esenciales, ni se van a almacenar en tejido muscular, se van a desechar por la orina. Entonces, ¿de qué sirve que compren la proteína de gimnasio de más de 1,000 pesos si están consumiendo más de 2 gramos de proteína más la de la dieta, si se va a ir tus 1,000 pesos por el inodoro? Entonces, mucho fisicoculturista, etcétera, consumen hasta 5 o 6 gramos. Entonces, siguen formando, incluso hasta su orina es un olor muy, muy típico por el exceso de proteínas, una dieta también muy ácida. Entonces, con 2 gramos por kilo del día es más suficiente, es más que suficiente para hacer esta oxidación, no más de 2. Que a veces sí les digo 5 o 6 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Y de dónde podemos obtener las proteínas de la dieta? ¿De origen animal o de origen vegetal? No es malo tampoco ser vegetariano o vegano, solamente hay que saber cómo complementar. Entonces, ¿de qué depende una proteína? ¿Cuál es mejor que otra? Hay algo que se llama valor biológico. ¿Qué quiere decir el valor biológico? Es la eficiencia con la que una proteína que es consumida se transforma en tejido corporal una vez que es absorbido en el tracto gastrointestinal, una vez que ya sufrió proteólisis, ya hubo todo el sistema digestivo. Las que mayor eficacia tienen para formar proteína muscular son las de origen animal. 60-70% deben ser aportados en la dieta. Y las de origen vegetal de 30 a 40%. ¿Qué pasa con los que son vegetarianos y no comen de origen animal o son veganos estrictos? Ahorita les voy a decir cómo le hacen. Entonces, las fuentes de mayor valor biológico más aprovechables para tejido muscular, la número 1 es el huevo. Por eso fisicoculturista come mucho huevo, nace aguas, cocido, desnaturalizado, sin riesgo de salmonela. La carne roja, cerdo, res, pescado, leche, derivados, y las de origen vegetal son de bajo valor biológico, los cereales, legumbres, frutos secos, pero la soya dentro de las proteínas vegetales, si alguien es vegetariano, la soya es la de alto valor biológico vegetal. Nunca la van a comparar con el huevo, jamás, pero es la que mayor, puede ser un poquito más, perdón, me está dando hipo, la que más puede ser aprovechable. Entonces, ¿qué va a pasar con alguien que es vegetariano? ¿Es malo? No. Únicamente lo que tienen que hacer es combinar aminoácidos para formar proteína de mejor calidad. Y esto lo hacen a través de las leguminosas y los cereales. Por lo tanto, la combinación de cereal con legumbres es perfecta para conseguir una proteína de alto valor biológico, porque juntan sus aminoácidos y la hacen parecidos a las de la carne o a las del huevo. Entonces, siempre tienen que hacer combinación. Y por ahí les puse aquí algunas combinaciones: arroz con lentejas. Ángel, judías rojas de arroz y judías pintas, el hummus, que es semillas de sésamo con garbanzo, mantequilla de cacahuate y pan, sopa de cebada, lentejas, tortilla de trigo, judías, tofu, brócoli. Entonces, si se fijan, hacen una combinación. Dime, Ángel. Doctora, perdón que le interrumpa. Yo sí tengo una pregunta. Fíjese que lo siguiente que le voy a comentar, se lo había
cuestionado previamente a otro docente, y era el que a mí me habían ya dicho antes que el cuerpo o el estómago de los humanos necesariamente tiene que consumir carne. O sea que sí, podríamos sacar proteínas de materia vegetal, como semillas o lo que usted me pueda decir, pero que el cuerpo siempre va a requerir proteína cárnica. Pero entonces ahorita usted comenta que no, o sea, no es necesario, que se puede sustituir con proteína vegetal. Entonces, siempre he tenido como este conflicto porque no sé quién tenga la razón, vaya, o sea, si es necesario para el cuerpo consumir carne o se puede sustituir con proteína vegetal. Se puede sustituir. Si nos vamos o nos remontamos al tiempo, el hombre nació siendo vegetariano, era arbóreo, recolectaba frutos, recolectaba semillas, hasta que descubrió la caza y el fuego, empezó a ver que podía consumir proteína de origen animal, y sí, las funciones cerebrales del hombre se desarrollaron a partir del consumo de ácidos grasos esenciales que provienen del pescado. Y entonces el hombre se hizo Homo sapiens, más sin embargo se adapta o se adaptaba a la vida vegetariana. Sí se puede, sí es necesario a veces comer la carne, pero por la cuestión de las vitaminas hierro, sobre todo las vitaminas de complejo B. Lo que tienen que hacer los vegetarianos es consumir alimentos vegetales con vitamina B, todos los que son de hoja verde oscuro, hierro noemo, el hierro noemo también viene en los vegetales, no es en la carne, y siempre tienen que estar supervisando sus niveles de hierro, sus biometrías, sus niveles de vitaminas, para en caso de ser necesario suplementarse. Ese es el único punto que yo pondría. Más sin embargo, no es malo ser vegano ni ser vegetariano, pero sí tienen que tener su buena combinación y sus buenos perfiles. Porque así de que el estómago a fuerza necesite carne, no, finalmente va a degradar otro tipo de proteínas. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Y por ahí hay diferentes estilos de vida vegetariana. Hay unos que son semi-vegetarianos, pero a veces comen huevo o productos lácteos, o a veces mariscos. Pesco-vegetarianos no comen nada de carne, de pollo, ni cerdo, ni res, solamente pescado y vegetales. Lacto-vegetariano, lácteos vegetales, lacto-ovo-vegetariano, huevo lácteos, ovo vegetariano, que aquí yo creo que es aquí te complementa un poquito más si consumes hierro de la yema de huevo y un poquito de proteína de mejor calidad, en los que son ovo vegetarianos. Hay unos frutarianos que solamente comen frutas, semillas, frutos secos, miel, y las observaciones como te lo puse, bueno, acá vienen. Lo del frutariano es una dieta muy estricta, hay una carencia de proteínas, calcio, zinc, hierro, vitamina B12, riboflavina y otros que pues, come pura fruta, no tienen pues una deficiencia de proteína importante. En el caso de los semi-vegetarianos puede haber, ¿dónde está el hierro? ¿Dónde lo vi? Bueno, excluyen la carne, la vitamina B12 igual que el hierro, acá. Los veganos estrictos pueden no proporcionar cantidades adecuadas de vitamina B12, zinc, hierro o calcio. Entonces, la ventaja es que los productos industrializados como las bebidas, que realmente se deben de llamar bebidas y no leches de almendra, soya, coco, etcétera, las adicionan con zinc, calcio, hierro, y se adicionado con calcio, entonces ya la ventaja es que la industria te lo está poniendo, o tomar tus suplementos. Y sería todo, chicos. Entonces, le pongo guardar. La subo más tarde porque ahorita ya tengo otras clases y otras consultas. Pero, chicas, jefas de grupo Fanny Estrella, recuérdenme de subirle las presentaciones.